Muy buenas noches, vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios con el tema Un milagro, Señor, del carioca Nelson Ned, alcanzado por la gracia y el amor de Jesucristo. Esta alabanza habla del mayor milagro que Dios puede hacer, transformar una vida. Nelson Ned fue nacido de nuevo, fue una nueva criatura al tomar su decisión por Jesucristo. No consigo entender lo que tú ves en mí. Oh Señor, yo no soy lo que debía ser, pero tú con amor me mi mal. Ese amor es que me ayuda a seguir. Un milagro, Señor, un milagro yo soy, un milagro, Señor, tú has hecho en mí. Hasta el día final yo te alabaré. Un milagro, Señor, tú has hecho en mí. En caminos de perdición anduve yo, mas con amor tú trazaste un plan para mí. Respondiste a mi oración de fe, Señor. Desde entonces solo a ti me entrego yo. Un milagro, Señor, un milagro yo soy, un milagro, Señor, en mí. Hasta el día final yo te alabaré. Un milagro, Señor, tú has hecho en mí. Buenas noches de nuevo. Hoy es martes 7 de marzo del 2017, un día especial para la familia. Hoy cumple 86 años el hermano Ramón Patrón Ibarra, padre de mi esposa. Dios siga bendiciendo su vida, abuelo. Son las 8:06 y estamos compartiendo la serie Los Milagros de Jesús. Me acompañan esta noche mis hermanos y amigos, mi hermano David Romero, mi hermano Ricardo Amano. Gracias, hermanos. Sí, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Es un honor, es un placer estar aquí, agradeciéndole a Dios la oportunidad que me da de compartir y escuchar su hermosa palabra. Quiero mandar también un saludo a usted que me escucha. Gracias a Dios que nos permite estar un día más vivos. Gracias por su palabra. Quiero mandar saludos a mi madre que nos escucha también, que me escucha en casa, a mi esposa, a mis hijos, a mi hermana Tere, a mi cuñado Jorge también.
Igual a mis compañeros de trabajo, a Felipe. También un saludo muy especial también a los miembros, a todos los miembros y hermanos de la Iglesia Oreb, a los hermanos en prisión también. Les mando un abrazo y mucho ánimo y fortaleza. Dios les bendiga a todos y espero que preparen su corazón para que puedan recibir el mensaje de Dios en sus vidas. Buenas noches, hermano, que usted escucha. Buenas noches a todos. Esperemos que esta noche junto con nosotros aprendamos la palabra. Me da mucho gusto ver a mi hermano Guillermo otra vez de regreso a este programa. Mandamos un saludo a usted que nos escucha, abra su corazón. Hoy estudiaremos más de la palabra. Un saludo especial a mi esposa, a mis hijas, a Magali que está de visita, y sobre todo a usted, hermano, que tiene y nos da ese tiempo junto con nosotros para estudiar la palabra, y seguramente hoy seremos bendecidos. Dios los bendiga. Amén. También saludo a Stephanie. Gracias, hermanita, por grabar los mensajes y subirlos al canal de YouTube. Saludo y hago oración por Floriceli Osuna, para su mamá, la señora Guadalupe. Oramos también por la mamá de mi amigo Benito, la hermana Florentina, y por la salud de mis padres, en especial por Juan Valdés. En el poderoso nombre de Jesús, damos inicio con el mensaje número 3. Este mensaje va a llevar por título: Señor, ayuda mi incredulidad. También podemos ponerle: Señor, ayúdame a creer más en ti. Señor, o Dios. Algunos dicen que por qué hablamos tanto de Señor Dios, o Jesús, ¿verdad? O Padre, Jehová. Ayúdame a confiar más en ti. Ese viene a ser el título del mensaje número 3 de la serie Los Milagros de Jesús. Una hermana amada me preguntó: hermano Guillermo, ¿sabes cuántos milagros hizo Jesús? ¿Cuántos son? En los 2 programas anteriores de esta serie se ha mencionado el último verso del Evangelio de Juan. Juan 21:25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? La Biblia dice que no cabrían los libros escritos de todas las cosas que hizo. Sin embargo, en los evangelios se dejaron escritos al menos 36 milagros. ¿En qué lugar hizo milagros el Señor Jesús? ¿En una boda? ¿En funerales? ¿En cementerios? ¿En sinagogas? Jesús hizo milagros en las casas, en la playa, en el huerto, en el monte, en una alberca y en barcos o barcas. Y un breve resumen de las categorías de los 36 milagros que están escritos en los 4 evangelios. Un breve resumen de las categorías sería la siguiente. Categoría número 1, curación de personas, 17 milagros de curación de personas. Bienvenido, hermano Miguel Ángel. La segunda categoría, reprensión de demonios, 7 milagros de reprensión de demonios. Tercera categoría de los milagros de Jesús, resurrección de muertos. El Señor Jesús hizo 3 milagros resucitando a muertos: a Lázaro, a un joven, ¿verdad?, hijo de una viuda de Naín, y a la niña que le dijo Talita Cumi. 3 milagros de resurrección de muertos. En la categoría de protección de los discípulos, Jesús hizo 2 milagros. En alimentación de personas, hizo 5 milagros el Señor Jesús registrados en los evangelios. Proveer dinero para impuesto, hizo un milagro. Y en la maldición de una higuera, también un milagro. Y eso nos da la cantidad, ¿verdad?, de 36 milagros escritos en la Biblia. Pero le recuerdo lo que dijo Juan, el evangelista. Si se hubieran escrito todo lo que él hizo, no cabrían los libros de todo lo que él hacía. El martes pasado mis hermanos compartieron un milagro en la categoría de la curación de personas, y ellos hablaron del paralítico de Betesda. Hoy vamos a meditar en un milagro de reprensión de demonios. A algunos cristianos les gusta mucho esta categoría, reprender demonios. Los evangelios sinópticos, Lucas 9:37, Mateo 17:14 y en Marcos 9:14 se menciona este milagro de la reprensión de un joven que estaba endemoniado. Ahora, ¿por qué se le llama evangelios sinópticos? Un biblista, alguien que estudió la Biblia alemán llamado Johann Jacob
Grishbach presentó un libro con nombre Sinopsis, y ahí él mencionaba que los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, parecían en un formato impreso con columnas paralelas y facilitaba su mirada en conjunto simultánea en los 3 evangelios. Así se ponían de manifiesto muchas de sus semejanzas y sus diferencias, y por eso se les llama evangelios sinópticos a Mateo, Marcos, ¿verdad? Y Lucas. Y vamos a meditar en el milagro. Hermanos, preparen su Biblia. Marcos, vamos a ver cómo Marcos narra esta historia. Marcos 9, versos del 14 al 29. Marcos 9, del 14 al 29. Amén. Dice la palabra de Dios, y eran como 5,000 hombres. Marcos 9, del 14. Perdón. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, dice hermano, Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondió, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús responde en el verso 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Regresamos después de este primer corte. 8:20, regresamos. Habló una persona de nombre Daniel, un hermano, y él manda a saludar a Pablo Ríos. Saludos para Pablo Ríos. Hermano Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Una bendición encontrarnos una vez más en este espacio para escuchar más de la palabra. Quiero saludar a mi familia, a mi esposa, a mis pequeños, a todos mis compañeros e invitarlos a que abramos el corazón, abramos nuestra mente para poder escuchar la palabra y guardarla con nosotros para llevarla a la práctica. Buenas noches a todos. Amén. Saludos para Israel Morales, para Víctor Solís y para Blanco Salas allá en aquel lugar. Estamos ansiosos, ¿verdad? Porque ya hay buenas noticias para Blanco Salas. Pronto, hermano, pronto, tenga fe. Y ese es el punto. La fe de los cristianos toma un papel importante en los milagros y las señales del Señor. La fe es de suma importancia y debemos entender muy bien este concepto, fe. Es por la fe, por ella, que podemos nosotros experimentar el gran poder de Dios y sus maravillas, o no llegamos a experimentarlos si carecemos de esta fe. Ejemplo de esta fe cuando la ejercitamos. La Biblia nos maneja un ejemplo hermoso. Job capítulo 13 versos del 14 al 16. Dice la palabra, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes
y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job estaba convencido de que Dios tenía el control de toda su vida, de toda su situación, tanto que él no tenía que pensar en salvar su propia vida ante el sufrimiento que estaba pasando. La fe de Job decía: si Dios decide poner fin a mi vida, en él confío, en él esperaré. Dios será mi salvación. Esta era la fe que movía el corazón de Job en sus difíciles circunstancias. ¿Qué tan importante es la fe para los cristianos? Escuche, por la fe, usted y yo, mis hermanos, podemos tener vida, o por la falta de fe podemos experimentar muerte. En este verso que vamos a compartir, por la fe hay vida o hay muerte. Vida para el que cree, muerte para el que no cree. Palabra de Dios, Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dice la palabra en Hebreos que por la fe Rahab no murió, porque esta mujer no judía, que era una gentil, creyó en Dios más que muchos israelitas. Muchos israelitas no creyeron, fueron incrédulos con Dios, no creyeron a su palabra, no creyeron a sus promesas. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Pereció en el desierto. ¿Sabes? La historia hoy no ha cambiado, se repite en nuestros días. En los templos hay supuestos hijos de Dios, pero son incrédulos a Dios, son incrédulos a sus promesas, desobedientes a la palabra de Dios, que moralmente son correctos, que creen en Dios, pero no le creen a Dios. En cambio, en las prisiones, en los centros de rehabilitación y aún en los prostíbulos, hay personas que le creen a Dios e intentan agradar a Dios con una vida nueva, llena del evangelio de la gracia. Qué importante es la fe, pues. Señor, ayuda en mi incredulidad. Es el tema del mensaje de hoy. Señor, aumenta mi fe. ¿Por qué? Porque muchos fallamos en esto. Dudamos en medio de la circunstancia. Dudamos en medio de las pruebas. Dudamos en medio de nuestras luchas. Muchos, por la duda, dejan de confiar en el Señor y no experimentan el poder de Cristo. Y cuando usted y yo dudamos, escuche lo que le vamos a compartir. Cuando usted y yo dudamos de Cristo, dudamos de su palabra, es como si le dijéramos al mismo Cristo: Señor, o Cristo, eres un mentiroso. Y sabe, Cristo no es ningún mentiroso. Más bien somos nosotros los incrédulos, y que por falta de tal situación no sabemos confiar y esperar las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. A ver, hermano Guillermo, a ver si entendí. No vienen cosas grandes a mi vida. No vivo en victoria porque no sé confiar y esperar en Dios. Así es, esa es la respuesta. Repita conmigo: Señor, ayuda en mi incredulidad. Muchos dicen: sí creo, pero ¿sabe? Ha pasado tanto tiempo y no veo la respuesta de Dios. Dios no me contesta, no sé qué hacer. La respuesta es: espera en Dios. No se ha acabado tu vida y ya te quieres rendir. Ya dudaste, recuérdalo. Si crees, dice Jesús, ¿qué pasará? Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mis hermanos, debemos aprender a esperar en Dios, a esperar en sus maravillas. Dios quiere darte vida y no muerte, pero necesitamos creer. Hebreos 11:6. Dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Escuche esta palabra, esta versión. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Hebreos 11:6 en la versión Palabra de Dios para Todos. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y no creemos porque no creemos su palabra, no creemos su poder, no creemos quién es Él.
y que para Él, como dice la Escritura, nada es imposible. Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y Dios quiere que si nos acercamos a Él, es necesario que le creamos que Él recompensa ¿a quiénes? A quienes le buscan. Ahora, estas recompensas están en varias categorías. Quizás alguien busca a Dios y la recompensa está en una sanidad. A otros que también creen en Él, es posible que Dios no le responda con una sanidad, pero Dios les da la fortaleza, les da la fuerza, les da la valentía para poder solventar y sacar provecho de dicha aflicción o enfermedad. Y vamos a ver un ejemplo bíblico de esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, los versos del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermoso. Vea la fe de Pablo. Pablo hizo oración 3 veces. A la tercera vez vino la respuesta. A la tercera vez, Pablo entendió lo que pasaba. La fe por delante nos va a llevar a experimentar el poder de Dios. Escucha bien esto, es bien importante. Sea que el Señor responda sí o responda no a la oración, la fe siempre nos va a llevar a experimentar el poder de Dios. ¿Usted lo cree? Dice Pablo, Él me dijo que no. Él me dijo, bástate mi gracia. Pero Pablo dice, por eso en mí reposa el poder de Cristo. Regresamos de este segundo corte de nuestros patrocinadores. Pasamos 8:38. Saludamos a la hermana Lupita Briones, a su esposo. Ánimo, hermanos. Saludamos también a la hermana Lorena Quintero, a la hermana Ido, su esposo, al hermano Gilberto. Saludos para Betty Monel. Saludos a la hermana Lourdes y al hermano Martín Salazar. Regresamos, estamos hablando de la fe. Y la fe es importante y puede trabajar de una manera milagrosa en nuestras vidas, aun cuando la respuesta de Dios no sea como nosotros deseamos. Esto es importante. Fe es cuando Dios nos dice que sí, pero también la fe es probada y se muestra cuando Dios nos dice que no. ¿Y cómo respondemos a esto? La gente siempre pide señales, siempre pide milagros para creer en Dios. Ahora, pide milagros no con el fin de creerle a Él, ni menos de comprometerse con Él. La gente pide señales y milagros para satisfacer sus propios deleites carnales. Vamos a la palabra. Juan 6:30 al 35. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La gente pedía milagros. ¿Qué señal haces tú? Y luego se van ellos, ¿verdad?, a su historia religiosa. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero ¿sabe? El maná era un sustento físico. Cada día tenían que comer de ese pan. Y un día iban a morir y murieron comiendo maná. ¿Moisés les dio eso? No, dice Jesús, mi Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál es el verdadero pan del cielo? El que cree, dice, el que cree en mí, el que viene a mí, dice Jesús, tendrá vida. Y no tendrá sed jamás ni hambre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la satisfacción del alma humana. Quien tiene a Jesús no desea más. El que no tiene al Hijo tiene la insatisfacción. El que no tiene a Jesús en el corazón busca otras cosas en la iglesia. Primera de Juan,
capítulo 5, verso 11. Esto es sumamente importante. Escuche la palabra. La palabra del Señor dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere para usted fe, no incredulidad. En la fe, repetimos otra vez, en la fe está la vida. En la fe en Jesús está la vida eterna. Y en la incredulidad, en no creer al Hijo, dice 1 de Juan, el que no tiene al Hijo, no tiene vida, tiene muerte, hay muerte. Por eso, tiene que decir junto conmigo: Señor, ayuda en mi incredulidad. Y nos vamos a ir al Evangelio para ver 4 puntos de incredulidad en esta historia, en la historia del milagro de este joven endemoniado. Mateo capítulo 17, verso 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, ¿y qué dice la palabra? No le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron los discípulos de Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué no pudimos echarlo afuera, maestro? Versículo 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto te digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada, dice Jesús, os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En el Evangelio de Marcos dice así, Marcos 9:14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos, y escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viendo a Jesús, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Jesús les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Primer punto de incredulidad: los escribas, los religiosos. Los escribas estaban discutiendo con los discípulos, y aparece la incredulidad en este grupo religioso. Los religiosos no solamente no creían en Jesús, sino que también querían poner mal a Jesús ante la multitud que seguía al Cristo. Estos religiosos, que fueron testigos de muchas señales de Jesús ante sus ojos, no creían en él. Los escribas, pues, son el primer punto de incredulidad. Los escribas estaban discutiendo con los discípulos, los estaban desacreditando. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían podido echar fuera al demonio del joven, no habían podido, y por eso los avergonzaban ante el público. Por eso cuando Jesús llega, lo primero que ellos esperaban es desacreditar también a Jesús ante la opinión de la gente. Pero veamos cómo Jesús entra en escena. Versículo 16. Dice el versículo 16: ¿qué disputáis con ellos? Del capítulo 9 de Marcos. Jesús desvía la atención que había ante los discípulos humillados y centra la atención ¿en quién? En él mismo, en Jesús. Hermanos, esto es sumamente importante. Los discípulos fallamos. Los discípulos, todo discípulo, pasa muchos momentos donde la fe se debilita. Los discípulos inclusive pasamos momentos de incredulidad. Y Jesús no quiere que la gente centre la mirada en los discípulos. Jesús quiere que la mirada se centre en Él. ¿Por qué? Porque Jesús nunca va a fallar. La fe de Jesús nunca va a fallar. El poder de Jesús nunca va a fallar. La fe de nosotros va a fallar, y muchas veces. Pero la fe y el poder de Jesús nunca fallará, porque para Jesús nada hay imposible. ¿Cuántos creen esto? Amén. Jesús hace su aparición en esta discusión y pregunta: ¿cuál es el tema de la discusión? En ese momento el papá del joven da la respuesta. Marcos 9, 17 y 18. ¿Lo pueden leer? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro,
traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Marcos nos dice que este joven era un hijo que tenía un espíritu mudo, y dice algo importante, que le salía saliva por la boca, echaba espumarajos, crujía los dientes, dice, y se iba secando, o sea, se iba muriendo. El padre desesperado va con los discípulos y no pueden hacer nada. El médico divino Lucas lo expresa así, Lucas 9:38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Lucas pone atención en que este hijo es único. Versículo 39 de Lucas 9. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, lo sacude con violencia, le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos, dice Lucas, y no pudieron. Jesús nos va a enseñar a todos una importante lección con este milagro. Jesús nos va a enseñar por qué debemos todos confiar totalmente en Él. Jesús les va a enseñar primeramente a los religiosos que la incredulidad te hace vivir alejado de Dios. Otra vez lo voy a repetir. La incredulidad te hace separarte de Dios, te hace vivir lejos de Dios. La incredulidad de ellos hacía que vivieran lejos de Dios. Eso sí, bien religiosos, pero sin Dios. Y sabe, hay muchos religiosos en las iglesias que a pesar de ver milagro tras milagro no creen. Juzgan de impostores lo que Dios usa como instrumentos para sanar, porque Dios es el que sana, no el hombre. Dios es el que sana, no la oración. Su religión los hace ciegos al poder de Dios de hacer milagros a través de su Hijo Cristo y del Espíritu Santo. Segundo punto de incredulidad, la incredulidad de los discípulos. ¿Alguien puede leer Mateo 17, 15 y 16? Dice la palabra, Mateo 17, 15 y 16, dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y dice el versículo 19 del mismo Mateo 17. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La respuesta de Jesús está en el verso 20, Mateo 17, 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mi hermano, usted que es creyente en Jesús, usted que sigue a Jesús, usted que es un discípulo de Jesús, que aprende del Maestro, yo le pregunto esta noche, ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es algo que te sea demasiado grande que no puedas mover? La fe no solo opera cuando esperamos recibir una respuesta de Dios. La fe también opera cuando no recibimos una respuesta de Dios. ¿Cuál es tu monte, mi hermano? ¿Cuál es tu situación difícil? Pon tus ojos en el poder de Dios, no en el monte. Pon tus ojos en lo que Dios puede hacer maravillosamente, no en tu incredulidad. Jesús también agregó como respuesta a estos discípulos llenos de incredulidad a la pregunta que hicieron, ¿por qué no pudimos? Jesús les dijo en el verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y esto nos enseña que hay un nivel de demonios que solo salen con oración y ayuno. Y la oración y el ayuno no es tanto para expulsar al demonio, mis hermanos. La oración y ayuno es ese proceso en el que usted y yo tenemos que tener comunión todos los días con nuestro Padre para que nuestra fe pueda ser firme. Esa clase de fe, como Jesús dice, del tamaño de un grano de mostaza. ¿Qué significa eso? Que no necesitamos tener una gran fe. Una fe pequeña, pero puesta en Jesús, hace el milagro. Y en medio de esa situación, en medio de ese problema en el que vives, tú y yo tenemos que tener una fe firme,
una fe pequeña en las manos de un Dios grande, y ahí actuará el milagro. El problema es que el pueblo de Dios pone su fe en el hombre, pone su fe en el discípulo, en el pastor, en el hermano con el don de sanidad. Su fe la pone en la criatura, no en el Creador. No, mi hermano, pongamos nuestra fe en Dios. Señor, ayuda a mi incredulidad. Los discípulos fallaron muchas veces en el ejercicio de su fe. ¿Sabe usted que es verdad eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los discípulos estaban aprendiendo a confiar en su maestro. Y usted y yo, como discípulos de Jesús, también fallamos muchas veces y estamos aprendiendo a confiar más en Jesús. Por eso tenemos que decir, Señor, ayuda en mi incredulidad. Los discípulos fallaron cuando iban en la barca en medio de la tormenta, les falló la fe. Ellos creían que se iban a hundir y Jesús estaba ahí. ¿Usted cree que se va a hundir con lo que está viviendo si es discípulo? ¿Usted cree que se va a ir al fondo del mar con lo que está pasando siendo un discípulo y Jesús está en su barca? Acuérdese que la barca es la vida. No, mi hermano, no se va a hundir porque el Señor está con usted. Por eso usted tiene que decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. Los discípulos también fallaron cuando les dijo que compraran pan para darle a la multitud. Les falló la fe. Jesús hizo el milagro y ellos aprendieron a no ser incrédulos. Incluso los discípulos fueron incrédulos cuando Cristo resucitó de los muertos. Ellos no creyeron. Y no se diga de Tomás, ¿verdad? Que Tomás dijo, hasta que no meta mis dedos en su herida voy a creer. Entonces vemos que, número 1, los religiosos son incrédulos. Número 2, los discípulos muestran incredulidad. Punto número 3, la incredulidad de la multitud. Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Aquí vemos que la incredulidad, escucha bien esto, es muy importante. La incredulidad, la falta de fe, nunca nos va a permitir ayudar a nadie en su necesidad. Estaba compartiendo con mis hermanos que fuimos ayer al Seguro Social, al estanque de Bethesda, ¿verdad? Donde hay muchos enfermos. Es ahí donde la iglesia debe de estar, no dentro de 4 paredes. Es ahí donde mi pastor maestro, Efraín López, decía, para esos hermanos carismáticos, para esos hermanos que dicen que tienen don de sanidad, vamos al Seguro Social, decía él, vamos a urgencias y ahí muestra tu don, si es que tienes ese don de sanidad, sana a los enfermos. Es ahí donde está la necesidad. Y sabe, la incredulidad nunca nos va a permitir ayudar a nadie en su necesidad. En esta necesidad al joven nadie lo pudo ayudar. No lo pudo ayudar los religiosos, no lo pudieron ayudar los discípulos, no lo pudieron ayudar la multitud, porque se necesita fe. Cuarto punto y último punto, la incredulidad del padre del muchacho. Primero vimos la incredulidad de los religiosos, luego de la multitud, luego de los discípulos. ¿Y sabe que la incredulidad se contagia? Una persona incrédula te hace que no creas tú también. Y el papá del muchacho dice Marcos 9:21 al 24 lo siguiente: Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre dijo, desde niño. O sea, tenía muchos años con un hijo loco, con un hijo endemoniado. ¿Sabes qué sucedía en los tiempos de Jesús cuando un hombre tenía un hijo así? Era rechazado, era ridiculizado, era avergonzado. Dice, este demonio, verso 22, le echa en el fuego y en el agua para matar a mi hijo. Y escucha la incredulidad del padre. Pero si puedes hacer algo, yo te pregunto, ¿Jesús puede hacer algo? Amén. Claro que puede hacer. Él sí puede hacerlo. Pero el padre también tenía incredulidad. Por eso el padre le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23, Marcos 9. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo,
ayuda a mi incredulidad. Por eso es este mensaje. Todos mostraron incredulidad y muchas veces yo y tú, hermano que escuchas, no le crees a Jesús. Por eso tenemos que decir, Señor, ayuda en mi incredulidad. En la versión Palabra de Dios para Todos está hermoso cómo se narra este acontecimiento. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo ha estado así? El Padre le responde, desde que era un niño pequeño. Y varias veces lo tira al fuego, al agua para matarlo. Escucha al Padre lleno de ternura. Por favor, si puedes hacer algo por mi hijo, ten compasión y ayúdame. Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho, dice esta versión, gritó. La Reina Valera dice clamó. La versión Palabra de Dios para Todos dice que gritó. Tú que eres padre y tienes a tu hijo sumido con el demonio de las drogas, que tienes a tu hijo sumido con el demonio de la rebeldía, sumido con ese mensaje que la sociedad, que el mundo le da a tu hijo de no respeto ni a Dios ni a los padres. Tienes que gritar muy fuerte a Jesús y decirle, Señor, ayúdame a creer más en ti. Ayúdame en mi incredulidad. Tú que me escuchas, que estás en necesidad y que no eres seguidor de Jesús. Este hombre no era seguidor de Jesús. O quizás tú fuiste en el pasado seguidor de Jesús, pero tu relación con Dios se ha enfriado. Esta noche, tú necesitas ir a Jesús y gritar como este padre. Ayuda, Señor, mi incredulidad. Ayuda a mi familia que se está desmoronando. Ayúdame en toda mi vida que está hecha un caos. El fin de la historia, la cereza en el pastel de este relato hermoso, lo encontramos en Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndolo con violencia, salió y él se quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, fíjate lo que hace Jesús con tus hijos, con tu matrimonio, con tu familia. Le enderezó y le levantó. Solo Jesús puede levantar, puede enderezar lo que el demonio ha torcido. En Lucas 9:42, a mí me encanta cómo lo menciona Lucas. Dice Lucas 9:42 y 43. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y escucha lo que dice la palabra. Y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Hoy Jesús quiere regresarte lo que el demonio se ha llevado. Hoy esto se le llama la teología, ¿verdad?, del regreso que hace Dios para las cosas que las situaciones de la vida a veces han quitado. Jesús quiere regresarte lo que el demonio te tumbó, lo que el demonio está quitando en tu vida, de tu familia. ¿Qué tienes que hacer tú? Decir, Señor Jesús, ayuda en mi incredulidad. Señor Jesús, ayúdame a confiar más en ti. El Señor Jesús enseñó a los religiosos. El Señor Jesús enseñó a la multitud. Cristo enseñó a los discípulos. Y Cristo enseñó a este padre de este joven endemoniado. Jesús enseña a todos que tenemos que aprender y estar convencidos que nada es imposible cuando creemos en el Señor Jesús. Que hay vida cuando creemos en Jesús. Que está la teología de la restitución, que Él te regresa, como a Job, todo lo que el demonio le quitó. Terminamos. Es importante confiar y obedecer la palabra. Es importante descansar en Jesús. Es importante soltar nuestra necesidad en Él y decirle, Señor, ayúdame
en mi incredulidad. Y si tú esperas ver la obra milagrosa de Dios en tu vida, necesitas creer. Dios les bendiga y Dios aumente la fe en su pueblo. Saludamos a nuestros hermanos que nos están escuchando en aquel lugar. Sus llamadas fueron recibidas. Que pasen buenas noches.